En este panel os voy a hablar sobre Business Agility. Una pequeña introducción, luego os contaré algo sobre un modelo que creo que es interesante y luego os contaré cómo nosotros somos BBVA Next Technologies, estamos trabajando con este hilo conductor. Fijaros que el nombre de la ponencia es El camino hacia Business Next Agility, ¿no? He hecho ahí el juego ese para contaros un poco cuál es nuestra experiencia, que creo que al final es lo más importante que os podéis llevar, ¿no? Por poneros en contexto, nosotros, BBVA Next Technologies, somos una empresa del grupo BBVA, somos expertos en ingeniería del software y, bueno, pues somos más de 1.200 Nexters, ¿no? Personas que trabajamos en BBVA Next, somos Nexter, que trabajamos en temas de estrategia tecnológica, gobierno cloud, plataformas de datos, arquitecturas avanzadas, inteligencia artificial y seguridad cloud, ¿vale? Nuestro objetivo es acelerar la transformación tecnológica de BBVA y de otras empresas con las que colaboramos, ¿vale? Bien, voy a pasar a... Tengo un índice muy breve. Vamos a hablar de Business Agility, esos conceptos. Luego os contaré un poco sobre el modelo del Business Agility Institute, que a mí me parece interesante. Y luego hablaré de nuestra experiencia. Pero antes de todo esto, quería empezar... A mí me gusta mucho Machado, ¿no? Quería compartir con vosotros, bueno, pues esto que es muy conocido. Además, Serrat hizo una versión muy bonita, ¿no? El caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y yo creo que este poema, ¿no? Este poema que está publicado en Campos de Castilla, ¿no? Que, por cierto, creo que deberíamos leer también mucha poesía, ¿no? Además de hacer Agile y todo esto, ¿no? La poesía creo que es importante. Este poema tiene varias interpretaciones. A mí la que más me gusta es sobre que la vida es conocimiento, ¿no? En tanto que es un recuerdo de experiencias pasadas de las que podemos aprender y crear un camino vital y experiencial, perdón. Entonces, es importante esto, ¿no? Cómo al final vamos de experimentar, de probar cosas nuevas y de aprender, ¿no? Aprender a base de esas experiencias, ¿no? Creo que por eso el poema tiene mucho sentido, ¿no? Bien, vamos a empezar con esos conceptos que os comentaba sobre Business Agility. Bien, observemos cómo está cambiando el mundo y cómo este cambio se produce más rápido que nunca, ¿no? Las organizaciones de todos los tamaños están luchando por seguir siendo relevantes a los ojos de sus clientes y cada vez más de la sociedad. La sociedad tiene ahí el foco sobre las compañías, las empresas, ¿no? Los clientes, por otro lado, están cada vez más informados y sus expectativas son más altas que nunca, ¿no? Y fijaros, ¿no? Hay dentro de la ecuación, los empleados cada vez exigen más claridad, exigen más empoderamiento y sobre todo, ¿no? Y esto es muy importante, exigen más significado en su trabajo, el propósito, ¿no? El para qué voy a trabajar. Y yo creo que en este sentido las organizaciones, solo las organizaciones de alto rendimiento, que sean adaptables, que sean ágiles, prosperarán, o incluso podríamos decir sobrevivirán, ¿no? En este mercado tan complejo y tan impredecible. Disculpad. Bien. Agile y Lean son habilitadores clave para cambiar cosas, para cambiar productos, procesos, personas, pero esto es insuficiente en el mundo de los negocios, ¿no? Las empresas Agile son organizaciones que adoptan la filosofía y los valores de estos enfoques desde sus personas y cultura hasta la estructura y tecnología. Empresas que ponen al cliente en el centro de sus decisiones, customer centric. De esto ya hay mucho tratado, se ha hablado mucho, ¿no? Pero también ahora que ponen al empleado como factor diferencial, el employee centric, ¿no? El desarrollo del talento del empleado, ¿no? Como el capital más importante de la compañía, ¿no? Si la persona se desarrolla su talento, ese talento será el factor fundamental de la compañía, ¿no? Entonces, cada vez esto es algo más importante. Business Agility trata al final sobre que las organizaciones necesitan adaptarse constantemente para tener éxito. Deben comprender por una parte a los clientes y por otra parte las necesidades cambiantes que tienen. Y deben invertir en el desarrollo y en la entrega de productos y servicios que satisfajan mejor esas necesidades, ¿no? Necesitamos ese macheo, ¿no? Esa comprensión clara de necesidades. Y necesidades no es solamente lo que el cliente nos diga, sino lo que el cliente nos diga y lo que nosotros entendemos que él también necesita, ¿no? Debe haber un macheo ahí con esto. Business Agility trata de la capacidad de una organización para adaptar su estructura real con el objetivo de responder rápidamente o de generar cambios en su contexto. Y cuando hablamos de estructura real, fijaros que no hablamos solamente, y esto es muy típico, ¿no? De vamos a cambiar la estrategia de la compañía, no, que hablamos de cambiar estrategia, de cambiar táctica y de cambiar operaciones, ¿no? Esto no va solo de cambiar uno de los niveles de la compañía, ¿no? Fijaros en la definición que nos aporta el Business Agility Institute, que a mí me parece muy interesante.
Business Agility es la capacidad y la voluntad de una organización para adaptarse, crear y aprovechar el cambio en beneficio de los clientes. Creo que esto es fundamental, ¿no? Es una capacidad, ¿no? No es un framework, no es un modelo, no es una metodología, para nada. Es una capacidad que tiene un objetivo, ¿no? Y es ese objetivo de que la organización sea capaz de adaptarse y que sea capaz de aprovechar esa adaptación en beneficio de los clientes, ¿no? Ese customer centric. Hilo conductor es fundamental para mí. Nosotros, de hecho, luego lo contaré, en BBVA Next Technology lo estamos empezando a utilizar como un hilo conductor. Vivimos en un contexto de sistemas, ¿no? Y en estos sistemas complejos, en los que no conocemos las soluciones, necesitamos un modelo operativo que amplifique la adaptabilidad y la capacidad de respuesta a todas las áreas de negocio, ¿vale? Uno, que reconozca que una organización pues, es un sistema adaptativo complejo y que la agilidad es responsabilidad de todos. No estamos en el punto en que la agilidad era solamente de los departamentos de TI. Aquí la responsabilidad es de todas las áreas de la compañía, de todas las personas que trabajan en la compañía, ¿no? Entonces es muy interesante que empecemos a pensar en Business Agility como un hilo conductor, ¿no? Una narrativa, un hilo narrativo que sea adaptable, sea sostenible y que nos una y nos guíe hacia ese futuro complejo, ese futuro incierto, ¿no? Entonces es muy interesante plantearse Business Agility como ese hilo narrativo, ¿no? En todos los niveles de la compañía. Lograr Business Agility no es sencillo. No hay una fórmula mágica, no hay un marco, no hay un método, no hay un sistema único que pueda implementar Business Agility. Debido a que una organización es un sistema adaptativo complejo, los casos son únicos. Es decir, no hay una organización igual que otra. Igual que no hay una persona igual a otra, igual que no hay un equipo igual a otro, no hay un área de trabajo igual a otra, pues una organización menos aún, ¿no? Entonces, bueno, aunque no tengamos dos organizaciones iguales, ¿vale? Lo que sí podemos pensar es en patrones comunes, pensar en modelos que nos permitan, pues, tener una guía. Pero claro, corremos un riesgo muy importante, ¿no? Y este riesgo se debe principalmente a la facilidad que tenemos de no querer pensar, ¿vale? Es algo inherente, ¿no? Y para eso tenemos las metodologías. Entonces, muchas veces se corre el riesgo de convertir estos patrones en metodologías y eso es un error, ¿no? Porque esto va sobre todo, como pongo ahí en la frase, de experimentar y de adaptar. Es decir, yo tengo un modelo, me puede servir de guía, pero no tengo que seguir el modelo, tengo que experimentar y tengo que adaptarme. Esto no vale conseguir ese modelo concreto, ¿no? Entonces los patrones están bien, pero cuidado que con esa, como digo, ese deseo inherente del ser humano de no tener que pensar demasiado, pues con esto lo que podemos conseguir es convertirlos en metodologías y ahí cometeremos un error importante, ¿vale? Vale, ¿qué requiere para que podamos adoptar Business Agility? Bueno, pues requiere sobre todo la adopción de nuevos valores, de nuevas conductas y de nuevas competencias. Lo que provoca al final es que las personas y el propio negocio sean más adaptables, sean más creativos y sean más resilientes, ¿no? Esta palabra que ahora con esto de la pandemia ha estado tan de moda, ¿no? ¿Para qué? Pues para enfrentarse a esa complejidad, a esa falta de certeza de un entorno muy competitivo, ¿no? Cambios en los procesos de la organización, evolución en las personas y adopción de nuevas tecnologías. Entonces, al final, cuando decimos, bueno, vamos a adoptar Business Agility, así de una manera sencilla, cuidado. Seguramente alguno de mis compañeros, ¿no?, hablará de la transformación y la transformación al final seguramente implicará cosas de este tipo, ¿no? Valores nuevos, conductas nuevas, competencias nuevas, ¿no? Esto es bastante importante. Para mí, el aprendizaje de las organizaciones es un factor relevante y luego veréis como en nuestro caso concreto en Business Agility es algo que voy a tratar bastante, ¿no? Las organizaciones no aprenden. O sea, cuando hablamos de aprendizaje de las organizaciones, es que una organización no aprende. Las personas sí que aprenden. Lo que sí que puede hacer una organización es brindar un espacio, alocar un espacio apropiado, donde la gente se junte y donde la gente aprenda, se genere conocimiento, ¿no? Se desarrolle el talento. O sea, una organización, como digo ahí, de aprendizaje continuo es aquella que dota de todos los medios necesarios a sus trabajadores, a las personas que trabajan en la compañía, para que estén continuamente desarrollando su talento. Entonces, podríamos decir que Business Agility es el resultado de la inteligencia organizacional y de la inteligencia operativa producidas por esa organización de aprendizaje continuo. Para mí esto es un factor totalmente relevante. Bien, os voy a contar ahora un modelo que a mí me parece muy interesante, que es el modelo del Business Agility Institute.
antes de comentaros hay diferentes modelos, ¿no? Hay diferentes, está el modelo EVA, está SAFe, también propone su modelo de Business Agility, tenemos también Disciplinary Agile, hay diferentes, bueno, pues diferentes enfoques. Al final yo creo que todos buscan más o menos lo mismo, lo que pasa es que cada uno tiene su forma de representarlo. A mí el caso del Business Agility Institute me parece bastante interesante, como os digo, os lo voy a contar. Un momentito. Vale. El modelo no es un método, no es un marco, no es Scrum, no es Kanban, no es SAFe, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, veremos dónde estos marcos, estos frameworks pueden encajar y cómo seguramente necesitaremos una combinación de técnicas, prácticas, herramientas, pues para construir esa organización de alto rendimiento, ¿no? que buscamos, ¿no? En todos los dominios del Business Agility tenemos, por una parte, el hacer ágil, el hacer agile, ¿no? Prácticas y métodos, y por otra parte, el ser agile, ¿no? Ese mindset agile. Pero ambos dos, el hacer y el ser, están entrelazados, ¿no? Y necesitamos ambos para tener éxito, ¿no? Mientras que cualquiera de ellos por sí solo conducirá al fracaso. Y de esto tenemos ejemplos en toda la industria, en todo el mundo del negocio, vamos, muchísimos ejemplos. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque no sirve de nada que yo tenga unos frameworks fantásticos, bien montados y tal, y si mi mindset pues no es agile. Y tampoco sirve con que tenga muy claro qué es esto de agile y que yo realmente piense, pero si no tengo qué procesos son los que tienen que llevar a cabo todo lo que yo pienso, pues no me vale de nada, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me gusta mucho el modelo del Business Agility Institute porque de alguna manera recoge esas dimensiones que son fundamentales, ¿vale? Tiene 4 dominios o áreas clave de desarrollo, ¿no? En este caso son, por una parte, liderazgo, individuos, operaciones. En el centro pone a las personas, ¿no? Perdón, al cliente. Y luego lo que hace esos dominios los desarrolla en 13 dimensiones. Por sí solas no bastan, como decía antes, ¿no? Tendremos compañías que pueden utilizar Scrum para el desarrollo de sus productos, utilizan Lean Agile Portfolio para ejecutar la estrategia, pero todo esto es insuficiente. Fijaros, como os decía, tenemos al cliente en el centro del modelo, que es fundamental que las compañías pivoten continuamente alrededor de él, ¿sabes? O sea, que al final tiene que ser como que donde tiene que estar nuestro eje, ¿no? La búsqueda del cliente. Pero fijaros cómo tenemos aspectos, ¿no? En el modelo, pues tenemos crear estrategias de negocio, tenemos aportar agilidad en toda la organización. En cada una de los dominios, ¿vale? Se desarrollan las áreas de desarrollo, para la redundancia. Entonces, en cada una de ellas, lo que va haciendo es sacar aspectos fundamentales. Lo interesante es como esto, que se puede quedar un poco a muy alto nivel, lo que hace el Business Agility Institute es que ya le da además qué líneas de actuación tendremos sobre cada una de las dimensiones, ¿no? Y más allá de esto, podemos ver qué técnicas, frameworks concretos pueden encajar en nuestras dimensiones. Entonces es muy interesante el mapeo, ver cómo desde el principio, ¿no? Desde esos dominios, pasamos a esas áreas de desarrollo y de ahí podemos llegar a acciones concretas para acometer, ¿no? Sobre esto, pues claro, tenemos en Mundo Agile, Mundo Lean, infinitas técnicas, prácticas, herramientas y muchas otras que no son del Mundo Agile, que vienen de mucho antes, ¿no? Y esto se trata solo de tener una guía para poder desarrollar esas dimensiones. Y también, bueno, nosotros lo utilizamos mucho en nuestra compañía, pues para situarnos, ¿no? Ver dónde podemos encajar Scrum, dónde encajar Kanban, ¿vale? Para mí es un poco la mochila del Business Agility, ¿no? O sea, de alguna manera, y claro, fijaros, aquí hablamos de Sign-in, hablamos de Kanban, hablamos de Lean Six Sigma, de Stream Programming, hablamos de los Customer Journeys, hablamos de System Thinking, de la organización Steel, hablamos del Lean Agile Portfolio Management, o sea, hablamos el cómo todo esto son diferentes técnicas, diferentes prácticas que podemos utilizar. El hilo narrativo del Business Agility Institute es ¿vale? Le da un hilo narrativo muy interesante, pero que todo esto al final, si no desarrollamos esos valores agile, pues, ¿no? Esos valores, ese mindset, pues no nos va a servir de nada. Vamos a tener muchas buenas prácticas, pero necesitamos hacer ese encaje, como decía, ¿no? El ser agile y el hacer agile, ¿no? Bien, bueno, pues ahora me voy a ir al Business Agility, ¿no?
a cómo en BBVA Next Technologies caminamos hacia Business Agility y cuáles son nuestros grandes pilares. Y digo caminamos porque yo no creo que nadie consiga estar en el punto de la capacidad absoluta de Business Agility. Básicamente porque en esto hay un tema de mejora continua que es necesario que evolucionemos. De hecho, cuando algo te funciona, piensa en cambiarlo, ¿no? Y yo creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Vale. Disculpad. Para nosotros es fundamental el mindset de mejora y cambio continuo. Como os decía, ¿no? Ese pensamiento de cambiar. Trabajamos bajo un mindset de cambio, de colaboración, de transparencia y de mejora continua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que continuamente estamos cambiando cosas. Es decir, de hecho... Oye, a ver qué pasa aquí. Esto funciona durante un tiempo, pero luego deja de funcionar. Pues vamos a pensar en experimentar ya. Tenemos una visión, trabajamos bajo una visión compartida, ¿no? El que queremos en el futuro y con una misión anual que se ve plasmada en la estrategia que se revisa cada 3 meses en un portfolio Lean Agile. Toda la estrategia de la compañía se gobierna en este portfolio y todas las áreas estructurales, ¿no? Recursos humanos, finanzas, comunicaciones, TI, trabajan con un único product backlog. Entonces, cada 3 meses entran todas las iniciativas, se priorizan, se planifican y a partir de ahí todas las áreas estructurales trabajan. Tenemos proyectos de transformación, lo que llamamos el change, y actividades del BAU, del business as usual, ¿no? Lo que llamamos el run. Y la estructura organizativa se va adaptando, ¿vale? Vamos adaptando dependiendo de la reflexión que hacemos al final de cada Q. Bueno, pues si vemos cómo ha ido y en función de eso, pues tomamos decisiones a la hora de seguir con esa estructura o cambiarla. Luego, todos nuestros compañeros, todas las personas que trabajan en Next, trabajan con enfoques Agile. Si estamos trabajando con equipos del banco directamente, pues la mayoría, vamos, yo creo que todos trabajan con Scrum, Kanban, hay personas que trabajan en la estrategia con Lean Agile Portfolio. Entonces, estamos todos trabajando continuamente con enfoques Agile, que es muy bueno porque de esa manera entendemos todos muy bien el wording, entendemos todos muy bien todos los conceptos con los que trabajamos. Luego, una cosa importante y es que tenemos una experimentación continua con nuevas técnicas y prácticas. Tenemos gente que está trabajando con temas de Socicracy, con temas de estructuras liberadoras, Team Topologies, Nexus, LEST, tenemos cosas de SAFe. No nos cerramos a ningún framework, a ninguna propuesta, no le ponemos negatividad a nada en este sentido. Vemos algo, lo probamos, si funciona, lo adoptamos y si no, cambiamos, ¿vale? Entonces es muy importante entender cómo uno de nuestros pilares es este mindset de mejora y cambio continuo. Por otro lado, y fundamental, somos una organización orientada al aprendizaje, ¿no? Lo que os decía en las anteriores slides. Disculpad. La cultura del aprendizaje continuo la basamos en 4 grandes aspectos. Por una parte, una formación reglada. Desde un punto de vista top-down, de manera que está alineado con el modelo de talento y los skills que los Nexters necesitan para crecer dentro de Next y que son skills que nos demandan nuestros clientes. Y todo esto conformamos un catálogo que está alineado con esas necesidades. Por otra parte, una formación no reglada, una visión bottom-up, de manera que cada Nexter puede acceder a un conjunto de píldoras formativas, puede proponer formaciones que considera que son relevantes, que le pueden ayudar en su crecimiento, ¿vale? Por otro lado, tenemos un aspecto de gamificación. Tenemos también un tema de personalización continua, ¿vale? O sea, cada uno de nuestros Nexter decide, hacemos un plan de carrera con él y decide sobre sus formaciones, ¿no? Hay un aspecto muy importante y es como la compañía abre espacios continuos de aprendizaje y fomenta que trabajemos en ellos, ¿vale? Entonces, como formación orientada al aprendizaje, se fomenta sobre todo que las personas se expongan, compartan, que participen en eventos, que asistan a conferencias, se premia la participación a través de libros que se regalan, de cursos, etcétera, ¿vale? Es un aspecto fundamental este. Bien. Y luego tenemos habilitadores para esto de Business Agility. Tenemos una tribu Agile formada por personas que están formándose continuamente. Tenemos transparencia total a través del CEO y los principales responsables en un evento que se llama All Hands, cada mes y medio, 2 meses. Tenemos una herramienta que se llama Next Motivators para entender las motivaciones de las personas.
Tenemos grupos de mentores que ayudan a los nesters en su mejora y crecimiento continuo. Tenemos una plataforma de oferta de puestos de proyectos en los que las personas pueden solicitar el cambio. Y luego nuestros proyectos de clientes externos se prima sobre todo el aprendizaje más que la rentabilidad económica. Entonces, estos habilitadores son fundamentales. Entonces, bueno, como resumen rápido, que ya me está esperando el siguiente ponente, comentaros la importancia que le damos a las personas y al desarrollo de su talento. Para nosotros, Business Agility forma parte del desarrollo del talento, ¿no? Creemos que las organizaciones deben caminar hacia este Business Agility. Para ello, el factor fundamental absoluto son las personas y el desarrollo del talento. Las organizaciones que se conviertan en organizaciones de aprendizaje continuo, eso es lo que buscamos, ¿vale? Y, por supuesto, todo ello apoyado con transparencia, inspección y adaptación continua y un mindset de cambio continuo. Bueno, pues hasta aquí. Pascual, me he pasado yo creo que un minuto. Ya sabes Nada, que pero... suelo pasarme siempre un minuto más o menos, pero bueno. No, pero está muy bien, Ángel. Mira, te quería trasladar la siguiente pregunta, Ángel. Realmente, supongo que prácticamente creo conocer la respuesta, pero ¿cuál es el reto realmente de las empresas con el Business Agility? Te lo digo porque nos has hablado de muchos conceptos, técnicas, herramientas y quizás el error suele ser que las empresas se pasan directamente a la herramienta, al framework, sin pasar por la cultura y el mindset. Totalmente, Pascual. Totalmente. Es al final, nos vamos al framework, nos vamos a lo, como decía al principio, a la solución fácil, al no tener que pensar, ¿no? Que es al final, es algo inherente del ser humano. Si tenemos la solución ahí, ¿no? Pues la vemos y la cogemos y ya está. Y esto va de pensar, esto va de invertir en pensar. Y entonces, pues es muy fácil, ¿no? Decir, bueno, pues yo, mira, meto estos frameworks, meto esto tal y ya tiro. Por ahí luego más adelante creo que alguna compañera, algún compañero hablará de cultura, ¿no? Esto sobre todo va de cambio cultural, ¿no? Pero, y también ahora con Business Agility corremos el riesgo de que es una moda y corremos el riesgo de que como es una moda, pues todos queremos llegar a esa moda. Y que corremos el riesgo de usar modelos como el Business Agility Institute o SAFe o cualquier otro y pensar que lo tenemos que seguir así, de seguido, ¿no? Y esto no va de eso, esto va de cultura, pero va de cultura de experimentación, va de cultura de aprendizaje. Entonces, bueno, ese sí. En definitiva y en resumen, ese sería el gran riesgo, el no pensar. Y esto va de pensar mucho, ¿vale? Fantástico, Ángel. Oye, pues muchísimas gracias por haber sacado un hueco en tu agenda y haber compartido estos minutos con nosotros. Gracias. Nada, gracias a vosotros, ha sido un placer.